ese salto, ¿no?, que todos los emprendedores damos, de tener algo seguro, de trabajar el 9 a 5 a hacer y construir algo tuyo propio. A mí me gustaría que nos compartieras cómo fue tu experiencia dando ese salto. Ese confort que parecía lo seguro, para mí en verdad era un riesgo mayor a anticiparme, ¿vale? En el que no podía evitar esa sensación de querer asumir el riesgo. Es que si sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, voy a pasar a ser una más del montón de prescindibles del sistema financiero. Positivo de las finanzas descentralizadas es que implantan, o deberían de implantar en la gente, la necesidad de entender su lado financiero, ¿sabes? O sea, que es decir, en España, por ejemplo, oías Bitcoin montaña rusa, no hay nadie detrás, y este era el mensaje que se trasladaba incluso pues a clientes de banca privada de BBVA en España, porque ese mismo banco estaba invirtiendo en Coinbase y estaba haciendo un éxito con la salida de Coinbase a bolsa, pues difícilmente con las instrucciones de un camarero una IA pueda construir un puente, ¿vale? Es decir, hoy en día el criterio tiene que prevalecer, ¿sabes? Es decir, para mí, por eso también la autocustodia es tan importante, ¿no? Que tengas esa wallet, esa 0x, no sé qué, no sé cuánto, donde tú puedas mover tus puntos activos allá donde estés tú, con tus palabras semillas, es una disrupción que la gente todavía no alcanza a ver y por eso este mercado no es más mainstream todavía. Al final hay gente que no quiere tener la responsabilidad de hacerse custodio y responsable de sus fondos, porque además les han educado a que de eso se encarga el banco. Claro, conectásemos aquí la wallet, en menos de 5 minutos yo dejo dinero prestado y pido un préstamo. En menos de 5 minutos. Si eres una emprendedora de 8 cifras o si estás encaminada a serlo. Pues bueno, bienvenidos, hackers de 8 cifras, a otro episodio más de 8 Figures Blueprint. El día de hoy estoy súper emocionado de esta conversación que vamos a tener porque tenemos una invitada súper especial. Ella viene trabajando 15 años del mundo de la banca, del mundo centralizado, y posteriormente, pues ahora está construyendo una herramienta muy súper interesante que combina cripto, inteligencia artificial, DeFi. Y pues nada, el día de hoy la tenemos para que nos platique de su experiencia, de su camino y pues cómo es que pasó de un lado al otro. Así que bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí a Mari Carmen, CEO de DeFi, y pues nada, construyendo Swap Wizard, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Mari Carmen. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí y de que podamos charlar distendidamente de este mundo que nos apasiona a los dos. Sí. Ahí iba a meter un aplauso, entonces, bienvenida. Pues bueno, primero que nada, pues gracias por tomarte el tiempo de tener esta charla. Yo creo que hay muchas cosas muy interesantes, tanto de tu background, de tu historia, que podemos compartir con la audiencia y sin duda van a sumar. Y bueno, la estrella del día, que es lo que estás construyendo, ¿no? Que nos platiques un poquito más. Ahí, ya platicando con varios de mis colaboradores, estaban ya ansiosos por ver este episodio, de decir, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso de Swap Wizard, de inteligencia artificial con DeFi? Entonces, bueno, nada. Si quieres podemos iniciar, pues ya sabes, uno de los pilares, me gusta siempre comenzar con eso porque es uno de los pilares importantes de cripto, como el founder, la transparencia con eso, es como conocer al founder, es súper importante la marca del founder. Entonces, platícanos, por tus propias palabras, cómo es tu background y pues de dónde vienes y cómo es que llegas, cómo cómo tienes tu primer contacto con cripto. Vale, o sea, a ver, creo que va a ser bastante interesante porque mi camino hasta las finanzas descentralizadas viene de las finanzas centralizadas. Tú lo has explicado muy bien. O sea, 15 años de trayectoria en un banco, en muchos ámbitos. Yo empecé trabajando en la red comercial, es decir, comercializando productos financieros que hoy te puedes servir tú mismo en las finanzas descentralizadas, sin necesidad de bancos, de oficinas, de notarios, ni de todas esas cosas con las que yo entré en el mundo financiero. Y la última etapa que trabajé en el banco estaba en la parte de inmuebles corporativos, es decir, esos inmuebles donde los bancos desarrollan sus negocios, es decir, el retail, la sucursal bancaria, el edificio de oficinas, o sea, que no tiene nada que ver con el usuario, con el inmueble convencional, residencial, al que está acostumbrado el inversor en inmuebles residenciales, ¿vale? O sea, creo que una de las cosas más interesantes de esto, que me hizo pues acercarme mucho a una visión del mundo financiero e inmobiliario combinada, fue pues que al final el inmobiliario terciario, ¿vale? El inmobiliario que usan las sucursales y los edificios de oficinas es un producto financiero. Es un puro producto financiero que está basado en yields, en ubicación, en función de pues, una serie de garantías contractuales, de quién es tu inquilino, pues tiene unas u otras, le aplica una u otra yield y es un puro producto financiero que además tiene el activo inmobiliario por detrás como subyacente, ¿no? Pero, y bueno, y que juega con unas matemáticas pues también muy interesantes, o sea, las rentas, los IPCs, los periodos de vacíos, o sea que por eso te decía que es bastante curioso porque dices, ¿y qué hacías tú en el mundo inmobiliario? ¿Cómo se acaban las finanzas descentralizadas, no? Si tu última etapa fue... Y bueno, pues esto también es muy interesante porque mi última etapa en el banco
que esta parte inmobiliaria era interesantísima, pero justo llegó la pandemia y bueno, pues yo creo que todos estábamos más atentos a todo lo que estaba pasando en el mundo, tuvimos como mucho más tiempo para ver más allá de lo que teníamos todo cada día en nuestras narices y ahí es donde yo empecé a notar como muchas contradicciones entre los discursos que, por ejemplo, el mismo banco tenía en España, ¿vale? Es decir, bueno, te hablo, pues fíjate, tengo una muy buena referencia de que hace ya más de 5 años de esto, porque lo vas a ver ahora, es decir, en España, por ejemplo, oías Bitcoin montaña rusa, no hay nadie detrás, y este era el mensaje que se trasladaba incluso, pues me llegaba por contactos que estaban en esas reuniones pues a clientes de banca privada de BBVA en España, por ejemplo, y que el mismo banco en Suiza empezaba a comercializar criptoactivos y ese mismo banco estaba invirtiendo en Coinbase y estaba haciéndose un éxito con la salida de Coinbase a bolsa. Por eso te digo que ya hace más de 5 años, que rápido pasa el tiempo, porque si no digo tonterías, Coinbase salió a bolsa hace ya más de 5 años, o sea, yo creo que a principios de 2021. ¿Vale? Entonces, eso me genera una disonancia cognitiva, es decir, es el mismo activo y tiene distintos tratamientos. O sea, aquí se invierte en el que lo comercializa, en uno de los disruptores que empieza a ofrecer ese producto y que incluso cumple con determinadas reglas como para cotizar en mercados bursátiles. Por otra parte, tienes pues una jurisdicción que dice, oye, perfecto, ¿sabes? Aquí en Suiza el Bitcoin es bienvenido y luego tienes en España como esa sensación de no, esto es... Y ahí dices, no, aquí tiene que pasar algo y que en función de dónde caes o dónde aterrizas te lo cuentan de una forma u otra, ¿sabes? Y ese fue mi primer contacto de la banca, ¿no? De ese salto que me decías, de cómo en la banca, empezando pues desde una red comercial, que siendo, bueno, pues la que usaba esas oficinas, que luego se comercializaba, ¿vale? O que cerrábamos las oficinas, las vendíamos, las subarrendábamos, hacíamos ejercicios de eficiencia, era muy interesante, muy interesante. Muy parecido al Monopoly. Muy parecido al Monopoly. Sí. Justamente esta parte de la disonancia cognitiva es algo que igual me llamó bastante la atención de que decías, ¿no? Que dentro del banco, o sea, la entidad es como que hacia afuera repudia Bitcoin, pero hacia adentro pues lo vende y transacciona con él, ¿no? O sea, me imagino que fue... Una de las grandes moralejas es que al final las entidades financieras y en general una entidad regulada hace lo que le dejan hacer, ni siquiera lo que cree, y cree una u otra cosa en función de dónde opere. ¿Me explico? Claro. O sea, así de confiable, en verdad, es el tema, ¿no? Dices, bueno, para creerme lo que dice esta entidad financiera o para estar, yo qué sé, de acuerdo con determinadas premisas, voy a ver lo que dicen todos los países, porque como en cada país, en función de lo que le dejan los reguladores, va a opinar una u otra cosa, ¿vale? Porque es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, en Estados Unidos puedo hasta invertir, ¿sabes? Puedo ser pues, un inversor en un early stage de una empresa que va a comercializar Bitcoin. En Suiza, ¿sabes? En una jurisdicción como Suiza puedo comercializarlo. En España ni hablar del tema, ¿sabes? O sea, que mis clientes piensen que eso es una montaña rusa y que no hay nadie detrás. Entonces, pero es la misma entidad, ¿sabes? Claro. Y esto es un ejemplo que, bueno, a mí me gusta ponerlo porque no creo que haya sido distinto en ningún otro sitio, ¿sabes? O sea, que da igual cómo se llame el banco. Es decir, es un ejemplo que te da la medida de cómo operan las instituciones que se deben a unos reguladores que les dicen cómo pueden operar o qué tienen que hacer o cómo pueden hacerlo, porque estoy convencida de que si España contase con las mismas facilidades a nivel regulatorio que Suiza, por poner ese ejemplo, pues también lo estaría haciendo España, porque ¿por qué va a decir que no al negocio si de lo que viven es de ganar dinero, ¿sabes? Y además usan su materia prima son los activos financieros y Bitcoin pues es un activo financiero. Sí, el activo financiero del siglo dicen, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, vamos, o sea, desde luego ha creado una disrupción. Es decir, para mí, todo lo que son el mundo de los criptoactivos me parece apasionante porque lo comparo como el email y el correo electrónico, ¿no? O sea, tú piensas que hace no tanto las cartas se enviaban por correspondencia física. E ibas y le ponías un sello y metías papeles dentro y, bueno, pues el fax. El fax, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en la oficina, el fax, o sea, cuando empecé a trabajar en una sucursal recibíamos faxes. Entonces, de repente que tú puedas enviar a cualquier parte del mundo texto, bueno, pues que en un paso más puedas enviar valor, ¿sabes? Que puedas mover tu valor sin, pues eso, con toda esa facilidad, ¿sabes? O sea, con solo una dirección. Es decir, para mí, por eso también la autocustodia es tan importante, ¿no? Que tengas esa wallet, esa 0x, no sé qué, no sé cuánto, donde tú puedas mover tus criptoactivos allá donde estés tú, con tus palabras semillas, es una disrupción que la gente todavía no alcanza a ver y por eso este mercado no es más mainstream todavía, sobre todo el de las finanzas descentralizadas, que para mí es donde está la auténtica disrupción. O sea, al final, los CETES son criptobancos, o sea, que está fenomenal, porque al final hay gente que no quiere tener la responsabilidad de hacerse custodio y responsable de sus fondos, porque además les han educado a que de eso se encarga el banco. Entonces dice, vale, quiero tener otro tipo de activos, pero ese otro tipo de activos quiero que también me lo custodien, porque a mí siempre me lo han hecho así, y los seres humanos somos muchos es que siempre lo he hecho así, y se pierden todas las bondades de la autocustodia, ¿no? 100%, y justamente quiero creer que esa disonancia cognitiva es la que te llevó a decir, bueno, aquí hay algo y voy a empezar a construir aquí, ¿no? Entonces, fundaste Defier, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco más.
Bueno, a ver, yo había trasteado muchísimo, o sea, todas las opciones, quiero decir, desde protocolos, herramientas de investigación, estaba todos los días mirando cosas nuevas en DeFi-Llama, herramientas distintas, agregadores, o sea, muchos airdrops, o sea, yo he echado, no te imaginas la cantidad de horas que he echado haciendo airdrops por pura curiosidad, porque de repente tenías que hacer pruebas, tal. Entonces, bueno, pues iba, en verdad, llegaba a extremos muy frikis, ¿vale? Dedicarle muchas horas, mucho tiempo y demás. Entonces, dentro de todo este abanico inmenso, que es el mundo Web3, la tokenización, las finanzas descentralizadas, o sea, pues eso, dentro de la tokenización, lo grande que es la propia tokenización en sí misma, los real world assets, que están muy ligados a esto que te hablaba del mundo inmobiliario, con sus pros y sus contras que los tiene. Y bueno, incluso toda la regulación, ¿no? Que es muy distinta, o sea, que pues tienes desde MiCA, pues Clarity en Estados Unidos, luego más específica. Pues una de las cosas que me fascinó, que me hizo pensar, wow, esto sí que es algo disruptivo, fueron dos cosas. Uno, los protocolos de lending y borrow, por cómo cambiaba esa operativa, un smart contract, respecto a lo que yo había vivido en el mundo financiero convencional. Y lo otro, que es lo que me enamoró y a lo que, digamos, que estoy dedicando todos mis esfuerzos en todo lo que desarrollamos hoy en día, es, junto con la autocustodia, la posibilidad de ser proveedor de liquidez y convertirte en el propietario legítimo de los frutos de esa liquidez. Es decir, Claro. yo hasta hoy, si tengo euros en un banco, el que cobra por el exceso de liquidez, o sea, por esa liquidez, es el banco, que tiene una... Claro, porque tú ya habías visto además ese mundo dentro del banco, ¿no? O sea, lo ves dentro del banco y ahora lo ves de manera descentralizada, que cualquiera puede hacerlo. Dijiste, claro, increíble. mira, este ejemplo, por ejemplo, si tú piensas, por ejemplo, tú tienes un fondo de inversión 100.000 euros, necesitas 80.000, quieres que te cobren pues, relativamente pocos intereses, que ni siquiera son pocos intereses, tu fondo es en renta variable, entonces vas al banco y te dice, bueno, no te preocupes, que te lo hago rápido, te pignoro, que es como se llama en el banco, el fondo de inversión de 100.000 y te doy 100.000. Entonces tú no tocas tu fondo de inversión, ojo, tampoco afloras una potencial plusvalía, lo que sea, y yo te presto el dinero. Para ello, vamos a pedir cita en una notaría, vamos a firmar una póliza, y una vez que tengamos la póliza firmada, yo te deposito el dinero en tu cuenta, ¿vale? Es decir, proceso, ponte bien, estate quieto, 3 o 5 días no te los quita nadie, ¿vale? Sí. Y tienes que pasar todo eso, es decir, pagarle los aranceles al notario, pagarle al banco, pues si se aplica comisión o si no, por los intereses, de bloquear tu fondo, etcétera, etcétera. Y para retirarlo, pues muy similar, ¿vale? Tú te vas a AVE o a cualquier protocolo de lending y borrow, conectas tu wallet, detecta tus saldos, bloqueas la pasta y eliges en qué stablecoin o en qué otro criptoactivo quieres disponer del dinero. Minutos. Es decir, si ahora conectásemos aquí la wallet, en menos de 5 minutos yo dejo dinero prestado y pido un préstamo. En menos de 5 minutos. Entonces, esto a alguien que ha pasado por el proceso físico de hacerlo desde un banco, con todo lo que eso implica, le hace como mínimo pensar, wow, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. ¿Sabes? Entonces, y ahí es donde dices, o sea, ahora soy yo el dueño legítimo de mi liquidez. Es decir, por ese dinero que dejo como colateral, cobro intereses. Y por el dinero que pido prestado, pago intereses. ¿A quién se los pago? Al que lo presta. ¿De quién lo cobro? Del que lo pide prestado. Y se reparte. Y la matemática, el smart contract es quien se encarga de repartirlo. Y esto con el Borrow. Si nos vamos a los pools de liquidez es todavía más maravilloso. Yo tengo, imagínate, euros y dólares. Y tengo esos euros y dólares muertos de risa en una cuenta corriente de un banco. Quien se lleva ese dinero, normalmente por comercializar este tipo de productos, son los bancos. Si tienen un exceso y lo depositan en el Banco Central Europeo, facilidades de depósito. Y gracias a eso, al final, tenemos un modelo económico en el que la inflación siempre está presente. ¿Sabes? O sea, no nos queda más remedio que inflacionar el dinero. Claro. Eso está asumido que por defecto y por diseño sistemáticamente se busca una inflación del 2%, que ojalá fuese esa, vemos que es muchísimo más, a la mínima que cualquier cosa se tuerce. Pero es que además, el mercado más opaco que hay en el mundo, más que el mercado más opaco, el mercado del mayor tamaño del mundo y del menos hablado, quizás por esa opacidad, es el mercado Forex, el mercado de intercambio de divisas. Eso mueve una barbaridad de dinero diario y es el gran desconocido. Y lo que te digo, y es opaco. Y de repente tienes en DeFi la posibilidad de que dices, que si yo tengo euros y dólares, dos stablecoins, no me complico la vida, ni siquiera me voy a activos complejos. Cada vez que alguien cambia euros por dólares, esos sí son míos, los que usa para ese intercambio, cambio unos por otros, es a mí a quien me pagan la comisión. Sí, es así. O sea, entonces yo voy ahora, una maravilla. Conecto mi wallet, le digo a un contrato inteligente que cuando alguien pida ese intercambio, coja mi dinero siempre que se cumplan estas condiciones y resulta que me pagan a mí. Entonces, sí. Lo mismo, o sea, y esto funciona bien. Y en el caso además de los pools de liquidez, no me consta que haya habido hacks ni nada que parecido. Es decir, vemos además no solo eso, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a protocolos relevantes como puede ser Uniswap, ahí está el token bill, están haciendo un montón de cosas a nivel institucional, es decir, el protocolo está más que aceptado como una bondad, o sea, una AMM, un Automated Market Maker, sí. es algo interesante, es decir, al final, en vez de libros de órdenes, tienes piscinas de liquidez que hacen que ese intercambio sea posible. Eso es una maravilla. Entonces, descubrir esto y encontrar, pues en este caso, un socio técnicamente muy competente, con todas las facilidades que tenemos hoy en día, gracias a herramientas como Cloud y demás,
que pudiese, que contase con las fórmulas y los medios de construir este tipo de producto y hacerlo sobre todo, simplificarlo para el mainstream, ¿vale? O sea, SwapWizard es una capa que simplifica el acceso desde el punto de vista del usuario que más o menos conoce esta operativa, pero DeFi, que es nuestro aspiracional, va un paso más allá y lo hace todavía muchísimo más sencillo y siempre, siempre respetando la descentralización y la autocustodia, que para mí es clave. Es decir, Clave. lo contrario sería convertirte pues, en una entidad financiera regulada, que es lo que es ahora el mundo CEX, ¿no? O sea, una entidad financiera regulada, pero de activos digitales. Claro, y ahí pierde ya un poquito el sentido, ¿no? De esa disrupción, ya no es tanta la disrupción, ya baja. De hecho, teníamos una conversación hace un par de días en el canal en vivo sobre si la adopción y la centralización iban de la mano por todo este tema de stablecoins y tal, ¿no? Entonces, hablábamos justamente de que, o sea, sí puede dar ciertos beneficios, pero se empieza a perder el punto de descentralización y de realmente tener la posesión real de tus propios activos, ¿no? Claro, claro, o sea, pero eso al final, o sea, las stablecoins, bueno, también tienes las stablecoins como DAI. Si tú dices, es que a mí me gusta Claro. la descentralización extrema, ¿sabes? Yo no quiero saber nada de USDT o USDC porque el colateral o el subyacente, ¿no? Que representan es dinero fiduciario que se sigue devaluando, etcétera, etcétera. Pues oye, DAI puede ser una buena opción, ¿no? O sea, en el sentido que es más descentralizada. Y si no, pues volvemos a lo mismo. Es decir, yo he puesto estos ejemplos porque son mucho más fáciles de asociar desde el punto de vista de cualquiera tiene acceso a $1 y a €1 y intercambio, pero la realidad es que al final te puedes hacer estrategias maravillosas con cualquier pool de liquidez porque tú, por ejemplo, decides, yo quiero tener Bitcoin, ¿sabes? Y imagínate, entro en este precio, ¿vale? Me invento, está a 60.000. Vale, pues yo quiero que si baja a 40.000, me compre. Y hasta los 40.000. En 40.000, imagínate que pare de comprar. Y si sube hasta los 80.000, me venda, ¿vale? Y entonces tú estás siempre ahí y dices, pero yo eso sí, entro y salgo en 60 porque siempre quiero tener los mismos bitcoins. O salgo en 50 porque así aprovecho y he comprado en la bajada. Entonces, esto es tan sencillo, es lo que te decía antes con lo de la pignoración y demás. O sea, hacer esto te lleva 3 minutos. O sea, Sí. 5 si te apuras. O sea, tú entras en SwapWizard, conectas la wallet, eliges pool, si tienes clara tu estrategia, lo haces y dices, pues ya está, tengo un DCA, ¿sabes? Tanto para comprarlo como para vender en unos parámetros que yo he fijado y decidido. Y pues ya está. Entonces, joder, esto es la leche. O sea, que tú te puedes diseñar tu financiero es a otro nivel que en Sí. finanzas centralizadas directamente no existía. Sí, sí, una vez que lo ves ya no lo puedes desver, ¿no? Ya no puedes dar vuelta atrás y decir, bueno, o sea, una vez que conoces esta tecnología, sí, la verdad es que sí, te cambia por completo el panorama. Y justamente, bueno, empezaste a salir, empezaste a construir en DeFi y yo, o sea, bueno, la siguiente pregunta va en relación a justamente el hecho de volverte empresaria, emprendedora, que yo sé que la audiencia ya está esperando que nos digas, que nos cuentes si eres una emprendedora de 8 cifras o si estás encaminada a serlo. O sea, la ambición no puede faltar nunca. Y además una ambición de serlo con una propuesta de valor súper competente Claro. y que le haga la vida más fácil a las personas. Es decir, nosotros estamos convencidos de que SwapWizard podría tener una atracción brutal. Bueno, de hecho, solo hay que ver el volumen que se manejan en DEX Aggregators hoy de Fiyama. Nosotros ya estamos listados en Fiyama, además con la auditoría OK y todo. Vamos a empezar ahora a hacer todo lo que es la estrategia de growth. Y ahora que hemos testado y retestado muy bien el producto, entendido cómo nos posicionamos respecto a la competencia, cuál es nuestro público objetivo, porque al final pues puede haber un público muy, 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 muy sofisticado que igual se le quede un poco en un punto intermedio, pero, por ejemplo, para un público recién que ya ha accedido, que lo que necesita es que le den facilidades para ese acceso, es ideal, ¿no? Entonces, nosotros, yo digo, con mucha ambición de llegar a muchos sitios, pero no ambiciosos en el sentido de los costes. Mira, una cosa muy interesante es, nosotros desarrollamos SwapWizard porque haciendo DeFi, nos dimos cuenta que teníamos un escollo brutal y era que para engancharnos a la liquidez de un enrutador, no voy a decir nombres, ¿vale? Nos suponía pagar un 0,3% de cada swap. Y nuestra estrategia Un de DeFi, montón. claro, un montón, porque es que un 0,3 de cada swap, si tú tienes que hacer 2 swaps al día, es un 0,6. Si tú esto lo anualizas en APR, o sea, si lo llevas a un dato anualizado, es una barbaridad. ¿Vale? Sí. Entonces, dijimos, no tenemos que encontrar una solución para no pagar ese peaje, porque si no se nos cae la estrategia de DeFi. Y la encontramos. Entonces, claro, cuando nosotros hemos desarrollado algo que el resultado que obteníamos a la hora de hacer un intercambio era más competitivo que este proveedor que nos cobraba un 0,3% por su API, dijimos, no vamos a hacer lo mismo. Por si alguien necesita también esta herramienta para construir, pues como estamos haciendo nosotros. Entonces, nuestro fee es un 0,1% de cada swap, ¿vale? 0,1% de cada intercambio. Es decir, es un fee muy bajo. Es más, por añadir y retirar liquidez, solo cobramos el 0,10% del swap que requiere, si se requiere ese swap. ¿Vale? Un swap que siempre va a buscar una ruta y la mejor ubicación para la liquidez o el mejor trozo de liquidez donde lo encuentre, en vez de que tú tengas que ir buscando a dónde hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque al final esto es solo una de nuestras piezas. Si llegamos a esos volúmenes a los que aspiramos, no tengo ninguna duda de que esas 8 cifras van a estar sobre la mesa. Es cuestión de Claro, tiempo, ¿vale? Es cuestión de tiempo, porque ya tenemos el entrenamiento, el producto, la infraestructura, porque al final es infraestructura,
y nos falta darlo a conocer y que la gente se una. Si ya te digo, yo llevo casi 6 años en esto y ojalá hubiese tenido esta herramienta desde el día 1, me hubiese simplificado muchísimo la vida. Muchísimo, Sí, porque es que al final, pues, o sea, en este caso estamos hablando de tener 5 redes de VM lista, o sea, directamente en 5 redes, todos los pools de liquidez que hay en los 10 protocolos, los 10 principales protocolos que están desplegados en cada una de esas redes, ¿vale? Que tienen más de $5.000 de TVL están listados ahí. Es decir, estamos hablando de casi 6.000 pools de liquidez, que el único filtro es que tengan como mínimo 5.000 de TVL. Entonces, sobre esos casi 6.000 pools, tú empiezas a poner filtros del tipo, yo solo quiero stablecoins, yo solo quiero tal, y de repente, o solo quiero Bitcoin y una stablecoin. Y te aparecen, por ejemplo, 10, 15 resultados y tú ahí decides, vale, pues de estos 15 resultados, ¿cuál me da más APR? Este me interesa. O no, yo prefiero el que mueve más volumen 24 horas porque, por lo que sea. ¿Me explico? Y entonces, y ahí es donde dices, ¿por qué lo voy a hacer en SushiSwap, en Pancake o en Uniswap? Y puedes comparar los tres y sin salirte de la aplicación desde ahí hacerlo. Y lo que es mejor todavía, que esto es lo más diferencial, es que puedes agregar liquidez con un solo token, con 2 tokens, con 3 tokens, con los tokens que quieras. Y no tienes que estar calculando, por ejemplo, si vas a hacer, pues, a proveer liquidez concentrada, pues cuánto necesito poner de este token, cuánto de esto, porque te lo calcula y te hace el swap automáticamente la aplicación. Entonces, si esto lo hubiese tenido yo el día 1, me hubiese simplificado muchísimo la vida, créeme. Entonces, por eso creo que puede tener tanto éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que recupero bastante de lo que dices es, solo es cuestión de tiempo porque ese realmente es un mindset que sí creo que es importante para llegar a ese hito que, a ver, más allá de las 8 cifras, como tú dices, es algo que puede ser algo aspiracional, es hacerlo mientras estás apoyando a otras personas, ¿no? Y mientras estás facilitando estas herramientas que son tan importantes para el mundo, ¿no? Las herramientas descentralizadas, de finanzas descentralizadas. Entonces, con base en eso, bueno, recupero eso para hacerte la siguiente pregunta y es, ¿cómo se ve un día normal en tu vida como CEO de Fire, construyendo SAP Wizard? Y, por ejemplo, ¿qué parte de tu día te come más tiempo del que quisieras? A ver, yo creo que con estas cosas quizás hay un punto de obsesión que no es igual ni sano el compartirlo, ¿no? Pero bueno, es la realidad y aquí hemos venido a ser honestos, ¿no? O sea, al final hay ratos, o sea, estás muy enganchada, ¿vale? Para este tipo de cosas tienes que estar muy enganchado. O sea, yo estoy prácticamente todo el día, sí que por las noches descanso muy bien, también te lo digo, pero todo el día, pues a cualquier hora, pues conectada, pensando en esto, si tengo que resolver algo específico, no me acuerdo de comer, no me acuerdo me explico, es decir, la vida del emprendedor en DeFi, además, que los horarios, pues mira, tú, ¿dónde estás? Tú estás en México, yo estoy en Madrid, ¿sabes? Aquí, pues son las casi 7 de la tarde, de repente me llega un email de alguien de Argentina o un WhatsApp de alguien de Argentina un sábado a las 12 de la noche y yo digo, o sea, quiero decir, es verdad pero a mí me gusta, o sea, a mí me gusta porque al final, al mismo tiempo que te reclama o este tipo de atención también te permite decir, pues hoy es lunes a las 10 y ahora no me va bien, ¿sabes? Y ahora pues tengo que hacer otra cosa o pues me voy a llevar al niño al cole, o sea, quiero decir, creo que yo en general en la vida priorizo mucho la libertad, ¿vale? Entonces, soy libre de hacer lo que me encanta, que creo bueno, que ha quedado claro que es el mundo de las finanzas descentralizadas, dedicarme a esto y construir y buscar soluciones para que esto tenga el peso que merece en el mundo financiero y para que la educación financiera evolucione en esta dirección. Es decir, o sea, yo no sé la cantidad de casos, porque creo que esto va a ir a peor con las circunstancias económicas, de gente que ha tenido unas carreras en lo suyo, pues ya sean médicos, profesores o lo que sea, brillantes, pero no tenían nada ni han tenido nunca nada de educación financiera, nunca jamás. Entonces, claro, o sea, ganaban, gastaban y luego vivían de una pensión. Pero esa pensión se la ha comido la inflación. Y el sistema de pensiones, por ejemplo, en España tiene una situación bastante complicada, ¿sabes? Entonces, eso es, yo creo que porque le hemos delegado sistemáticamente las finanzas a otro, ¿sabes? A los bancos, o no hemos entendido que te dediques a las finanzas están embebidas en tu día a día. Porque gracias a las finanzas comes, inviertes y haces un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que lo positivo de las finanzas descentralizadas es que implantan, o deberían implantar en la gente, la necesidad de entender su lado financiero, ¿sabes? O sea, que me he ido de mi día a día en mi día a día me gusta dejar un hueco, sí, de hecho, casi siempre que me lo piden, ahí estoy, para divulgar en este sentido. Creo que es muy importante, muy importante. Claro, no, está bien y es súper valioso porque es algo que te apasiona, ¿no? Y hemos tenido aquí en el podcast a varios emprendedores, empresarios, y casi todos me dicen lo mismo. O sea, el tema de la obsesión, el tema de que a veces se les olvida hasta comer, creo que es algo que tenemos todos y reconocer, ¿no? El hecho de, ok, yo no soy perfecto, puede que algunas cosas no las tenga al 100,
pero estoy haciendo lo que me apasiona y lo que me apasiona es DeFi, es Bitcoin, es cripto, es inteligencia artificial, son las nuevas tecnologías y creo que eso es algo que tenemos en común. Esto aquí que abres la nevera y no sabes que estás abriendo la nevera ni lo que ibas a coger porque en verdad tu cabeza está todavía cavilando en una cosa a la que le habías estado dando vueltas. Pues es que yo creo que esa es la vida del emprendedor, ¿no? Y la vida de los que de repente nos obsesionamos con algo y esa idea se apodera de tu mente y pues no te respeta siempre. 100%. La inspiración llega cuando llega, ¿no? Sí, igual, sí, como dices, me ha pasado muchas veces. Estoy así y mi novia me dice, ¿en qué estás pensando? Yo, pues es que estaba pensando en el trabajo, estaba pensando en cómo iba a ser esta propuesta, cómo iba a ser este contenido, esta estrategia de comunicación y tal. Entonces, sí me pasa bastante igual. Y bueno, o sea, también hablando un poquito, justamente ya entrando en ese tema de mentalidad y ese salto, ¿no? Que todos los emprendedores damos, a lo mejor de un puesto seguro o de tener algo seguro de trabajar en 9 a 5 a hacer y construir algo tuyo propio. A mí me gustaría que nos compartieras cómo fue tu experiencia dando ese salto, digamos, dejando de ese puesto estable que tenías y que seguramente pagaba bien. Digo, ¿hubo miedo? ¿Cómo fue que lo gestionaste y cómo fue que sucedió eso? Fíjate, en mi caso, yo creo que lo interesante es que en algún momento me di cuenta de que parte del contenido que hacía y mucho del contenido que veía a mi alrededor, los perfiles sobre todo que veía a mi alrededor, cuando yo ya empezaba a ver, todavía no, digamos que la inteligencia artificial no era tan mainstream, ¿vale? Como ahora mismo, pero se le empezaba a ver. Yo recuerdo que de las últimas cosas que hice, creo que fue ir a las oficinas de Google en BBVA, fue ir a las oficinas de Google a un evento, pues precisamente relacionado con temas de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ya empezabas a ver cosas, el potencial que podía tener esto, ¿no? Y entre, pues, este pivotar de las finanzas, en donde pensabas, joder, pues si los taxis tuvieron su guerra con Uber, todo esto que estoy viendo con blockchain va a ser la guerra de los bancos, ¿no? E incluso dentro del propio banco, el haber visto y oído que eran los propios reguladores los que mantenían a la competencia, digamos, al borde de atacarles, ¿no? Pues ya te hacía intuir que por mucho proteccionismo que tenga la banca y por muy lento que sea la disrupción que le lleva a la banca, era cuestión de tiempo que pasase por allí pues como una pisonadora. Es decir, y yo empezaba a ver perfiles que para mí era muy evidente que no valían lo que costaban. ¿Vale? Entonces, yo recuerdo una de las conversaciones con recursos humanos cuando yo le dije yo me quiero ir de aquí ya, era, es que si sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo voy a pasar a ser una más del montón de prescindibles del sistema financiero. Entonces, llegó un momento en el que no podía evitar esa sensación de querer asumir el riesgo de lo que sea que pasase ahí fuera, porque el riesgo de quedarme en el inmovilismo, que un puesto de trabajo, pues que aunque solo te pidiesen 8 horas, siempre entregabas más, pero que esas 8 horas te daban cierto confort, ese confort que parecía lo seguro, para mí en verdad era un riesgo mayor a anticiparme, ¿vale? Entonces, también es verdad que en mis circunstancias yo soy muy ahorradora, pues llevaba 15 años trabajando en el banco, había hecho buenas inversiones, alguna me había salido mal, pero otras me habían salido muy bien y digamos que pues tenía el colchón para permitirme, ¿sabes? El construir tranquilamente, seguir invirtiendo. O sea, que yo también entiendo que no todo el mundo puede decir, oye, pues dejo mi trabajo y me pongo a estudiar o a pensar o a perseguir airdrops. O sea, yo tenía unas circunstancias que eran favorables y pues que me permitían construir con cierto confort, ¿no? Entonces, por eso que también cada uno tiene que ser consciente, ¿sabes? De dónde está, ¿no? Para la piscina. Y bueno, pues yo en este caso estoy muy contenta con la decisión. O sea, tú piensas que después de 15 años y también pillándome en el momento que me pilló, ¿no? O sea, yo acabo de cumplir 40 años, iba a cumplir 40 años y era como esa sensación de decir, joder, igual estoy en el Ecuador de mi vida y ¿qué me voy a quedar haciendo aquí esto? No sé, o sea, que esto que me dice que tengo que hacer así, o sea, teniendo yo las ganas o la ambición o habiendo visto que existen unas finanzas alternativas. Y eso, bueno, pues es que llegó un momento en que o me iba o enfermaba, porque ya mi cuerpo, todo mi ser, mi cuerpo, mi intuición, todo me pedía salir de ahí. Claro. No, y además que vislumbraste, ¿no? Todo ese tema, no solo de las finanzas descentralizadas, sino de la inteligencia artificial, cómo iba a empezar a hacer varios perfiles que ya los está haciendo, ¿no? Varios perfiles obsoletos o sube el estándar, ¿no? Y a mí sí me gustaría como dirigir eso aparte a conocer qué fue lo que cambió en tu percepción de lo que era posible construir una vez que saliste del banco. Pues mira, fíjate, o sea, no fue inmediato, por lo que te decía, porque no fue justo nada más salir, pero poco después de salir ya, habiéndome enterrado muchísimo en cripto, blockchain, las ICOs, no sé cuánto, tal, todo eso, claro, llegó un momento en el que, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió ChatGPT, yo fui de las primeras en estar en el Discord de ChatGPT, ¿sabes? Que de repente éramos 1.000.000 allí y ya dejó de tener ningún sentido, pero recuerdo que, claro, tú estás cazando tendencias, porque era como muy mi función en ese momento, que me había ido de un banco para ver todo lo que tal, y bueno, pues, pues una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que yo, que no tenía ni idea, por ejemplo, de hacer una página web o ese tipo de cosas, pues con las herramientas que había ahí fuera, en 5 minutos yo tenía una página web hecha. Yo que había hecho presentaciones para mover por el banco, por distintos departamentos, para convencer a distintas áreas, que es el área financiera, al otro y el de la moto, de repente ver que presentaciones que hubiesen requerido meses de trabajo, números de personas, o sea, ¿sabes? Personas con sus sueldos, que yo más o menos sé cuáles eran los sueldos estándares que se computaban por cada empleado, ¿no? Con sus sueldos y demás. Y lo que yo había podido hacer
en cuestión de minutos, horas, días, a mí me hacía echarme las manos a la cabeza, como en plan, ¿qué me estás contando? O sea, tú piensas que yo tenía la métrica, la dimensión de lo que me había supuesto a mí el desarrollar determinados productos o determinadas cosas o determinadas presentaciones, o sea, y quiero decir, mi propio coste. Es decir, si yo soy una persona que le cuesta al banco N 1.000 euros al año y además hay, interviniendo en este proyecto, un 10% del tiempo, estas otras cantidad de personas, ¿sabes?, de su tiempo, con los costes que eso implica, más las ubicaciones donde estamos ubicados, más pues que las licencias de PowerPoint de cada uno, no sé si cuando todo eso lo empiezas a sumar a la coctelera y de repente dices, y el resultado más fiable de todo eso sale de aquí en menos de una hora. ¿Cómo te quedas? Pues Sí, sí, claro, sí. es Sí, disruptivo. todo, la gente todavía no es consciente, porque es que tú piensas que en las entidades grandes hay mucho status quo, mucho, ¿sabes? O sea, que no me cambien nada, o sea, existían muchas dinámicas de esto pone en riesgo el que yo en vez de tener a un equipo de 100, mi equipo se quede en 10, lo guardo en un cajón y que llegue más tarde, ¿sabes? Y algo que no lo he Claro. visto. Entonces, eso Sí, sí, sí. había pasado durante muchos años en los bancos, ¿no? Yo me imagino que muchas otras industrias, porque la gente cómo se protege, sobre todo si ya, pues imagínate, el liderazgo de determinadas organizaciones lo tiene gente que ya está pensando para lo que me queda en el convento, ¿sabes? Pues me dedico a otra cosa o ya no me voy a pelear en estos lares. Claro, pues te relajas o buscas que a ti no te cambien, no te toquen, no te muevan, que eso no llegue a tu área. Y yo creo que lo que pasa cuando eso es así es que pierdes mucho talento, porque al final el talento no quiere ese status quo, ¿no? O sea, entiendo que quiere pues estar a la última, moverse con ritmo a los tiempos y pues la IA trajo eso. Para mí la IA vista en esta etapa, ¿sabes? Desde esta perspectiva de capacidad de ejecución. No te quiero ni contar a nivel, pues, o sea, lo que puede hacer Ripley, lo que puede hacer Cloud Code, o sea, eso Una ya... locura. Eso es una auténtica locura, eso es una auténtica locura. Yo se lo veo mucho además por mi socio, que en este caso, pues bueno, pues las cosas que hace, los entregables que hace, las calidades que tiene, o sea, es absolutamente brutal. También te digo, difícilmente con las instrucciones de un camarero una IA pueda construir un puente, ¿vale? Es decir, hoy en día el criterio tiene que prevalecer, ¿sabes? Es decir, yo, 100%. vale, yo podría haber hecho eso mismo que hacía pues en 6 meses con un equipo de 5 personas, lo podría haber hecho en 1 hora. Bueno, pero teniendo el criterio para decirle esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. O sea, al final es como tener, sobre todo al principio yo lo percibía mucho como tener un equipo de becarios. Claro, pero tienes que leerte toda la información de los becarios, filtrarla, cotejarla, decirnos, ¿vale? O sea, que eso está ahí, ¿no? Y sobre todo eso, tienes criterio. Entonces, eso, bueno, pues es yo creo que la gran amenaza y oportunidad, ¿no? Porque al final, pues el criterio también hay que hacerlo. Y muchas veces con Claro. bastante experiencia, ¿no? Claro, el criterio viene de la experiencia, pues de forjar tus propias opiniones, ¿no? Eso igual siempre es súper importante y siempre es algo que decimos aquí en el podcast, igual es un tema que hemos tocado varias veces también. O sea, al final todo viene de ese gusto, ¿no? Y de ese criterio, pero sí también recupero eso que decías, que cuando llega una herramienta tan disruptiva como esta, las personas se hacen de la vista gorda y casi, o sea, yo me recuerdo que cuando la descubrí fue como, o sea, yo la voy a usar, pero no quiero que nadie sepa que la estoy usando porque siento que tengo un superpoder, ¿sabes? Entonces, pero al final, pues todos la hemos usado, todos la estamos usando y pues nada, es una cosa con esta herramienta tan disruptiva que llegó. Entonces, con eso, dando pie a justamente a lo que ya estás construyendo, o sea, en Swap Wizard, en cuanto sales tú de banco, de este mundo de las finanzas centralizadas, ¿sabías que ibas a construir algo con inteligencia artificial y DeFi o fue viniendo poco a poco? ¿Cómo fue esa historia y ese proceso en el que nace Swap Wizard, DeFi y todo esto de desarrollo e investigación que estás haciendo? A ver, fue cuando, o sea, de partir del mundo descentralizado, comprender y ubicar cada cosa en su sitio en el mundo descentralizado es un proceso que lleva tiempo. O sea, todavía te das cuenta de que hay gente que está en este mundo y no distingue una red de un protocolo de, ¿sabes? O sea, quiero decir, primero hay que asentar bien las piezas, ¿vale? O sea, que es un token, que es una cripto, o sea, entonces, cuando yo ya tenía bien asentadas todas esas piezas y empezaba a trastear en los protocolos, yo tenía claro que DeFi era lo que más me llamaba, más incluso que la tokenización, que también tonteé mucho con la tokenización. Piensa que yo venía del mundo del real estate, ¿vale? Y lo natural y lo orgánico en mí, por lo que me buscaba muchas veces la gente, era para que hablase de la tokenización, ¿vale? Porque al final el real estate representa también un volumen muy importante de valor, ¿no? Entonces, si tú desbloqueas ese valor, te lo llevas a una blockchain y lo puedes usar como colateral, pues también tiene mucho potencial. Otra cosa es que el registro sea puro, ¿vale? Entonces, ahí tuve mi inversión, ¿no? En ese mundo. Y además es muy interesante porque, por ejemplo, en Dubái tienes un registro en DLT, ¿vale? Que es que eso es otra liga. Ya es como tener el registro de la propiedad directamente en un DLT, ¿no? Y entonces eso ya te da muchísimo más juego. Pero claro, DeFi siempre fue mi pasión. Es decir, yo una vez que acabé el máster en blockchain, o sea, lo que hice fue un bootcamp en finanzas descentralizadas, aunque viniese del mundo del real estate, me llamaba muchísimo más la atención. Y pues lo que te decía, dentro de esa descentralización, los AMMs y los DEXs me parecían la leche, ¿vale? Porque al final el intercambiar activos es donde está lo moya. Entonces, ¿qué pasa?
mismo tiempo que todo esto me parecía fascinante, decía, joder, pero claro, ¿quién tiene tiempo en su día a día, en sus profesiones, en sus oficios, en no sé qué, no sé cuánto, de ocuparse de esto, de aprender todo esto, de ubicar cada cosa en su sitio, de conectar la wallet, de custodiar las palabras, de hacer no sé qué, de hacer no sé cuánto, es decir, joder, enséñale 2 o 3 cosas, ¿sabes? Y lo demás pónselo fácil. Y entonces, en ese pónselo fácil para poder llegar a más gente, primero salió DeFi. Y en ese DeFi lo que venía es, recogía muchas cosas del mundo convencional, del banco donde había trabajado. Recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el banco, que había un producto financiero que aquí había gestión discrecional, cosa que en DeFi no puede haber para ser DeFi, ¿vale? Es decir, la gestión tiene que ser determinista, tú no puedes ponerle discrecionalidad, pero claro, ya que tienes contratos inteligentes que te permiten diseñar esa ejecución determinista, pues se podían hacer maravillas. Entonces yo recuerdo que cuando empecé en el banco había unas carteras gestionadas que solo podía acceder la gente que tenía mínimo 25.000 euros, ¿vale? Entonces tú tenías 25.000 y podías acceder a este tipo de producto financiero. Y esas carteras eran de 3 tipos, conservadora, moderada o arriesgada. Entonces tú te vendías a una de ellas, ponías a partir de 25.000 la cantidad que quisieses y pues el banco con su gestión discrecional se encargaba pues de esa gestión, ¿vale? Y con unos objetivos determinados de rentabilidad, que nunca está garantizada, ¿vale? Porque al final depende de esa gestión discrecional. Entonces yo pensaba, joder, pues con los pools de liquidez se puede hacer algo que sea igual de sencillo, pero basado en esa gestión determinista. En decirle, por ejemplo, a una máquina, vamos a pensar en términos, a una máquina, cada vez que alguien meta N1000 o NUSDTs, desde 5 o 1 euro, no me acuerdo cuánto pusimos el mismo, pues que si elige conservadora, el 95% se vaya a pares de stablecoins y el 5% restante a pares stablecoin volátil, pero como máximo las 5 con mayor capitalización, ¿vale? En la moderada, similar, pero 85-15% y con más del 5 de mayor capitalización, y en la arriesgada 70%, 30%, pero más. Y esa matemática lo que tenía que hacer es detectar que en un momento determinado las condiciones del pool de salida eran ventajosas, había otro que cumplía con estos requisitos que tenía mayor APR y moverlo automáticamente, pim, pam, pim, pam, pim, pam. De tal manera que una de las cosas que no tenían estos productos financieros de la banca, que sí que tiene esto, es que cualquiera que seguía manteniendo la custodia de esos activos, en cualquier momento podía retirar su liquidez. No tenía que renunciar, no tenía que bloquear el dinero ni renunciar a su liquidez. Pero mientras que no lo hacía, veía perfectamente no solo cómo su dinero se estaba moviendo según unas reglas determinadas, sino además que podía, o sea, que ese dinero iba capitalizando, cada vez que recogía fees los iba reinvirtiendo, ¿vale? Porque cada vez que salía de un pool y se metía en otro, era con todo el capital, ¿vale? Y además sin tener que complicarse, es decir, ¿qué rango elijo? Pues los rangos los elegía la propia inteligencia, digamos, de la operativa, ¿vale? Es decir, pues rangos que con más del 90% de probabilidad vaya a estar entre esto y que ocurra esto. Es decir, todo lo que tenemos en DeFi lo tenemos, de hecho a falta de enchufarle esto, incluso auditado. Lo que pasa es que tenía restricciones que gracias a SwapWizard vamos a resolver. Pues esto es nuestro aspiracional, ¿sabes? Que sea tan sencillo como conectas tu wallet, metes tus USDTs, la máquina lo hace solo, cuando quieras los retiras y adiós, ¿vale? Claro. Y la máquina solo con unas reglas que yo no me voy a inventar, que yo no voy a gestionar, sino que son las que están aquí escritas y funcionan así. Entonces, dentro de esto, lo que te contaba antes, pues nos surgió que, claro, todos estos swaps requerían, bueno, y hacerlo bien, no tener el límite de la liquidez del pool donde eras proveedor de liquidez, pues requería acceder a toda la liquidez del mercado. Es decir, claro, los AMMs son muchos, los pools de liquidez son muchos. Entonces, ¿cómo conecto eso a toda la liquidez del mercado? No solo al pool en el que estoy siendo proveedor de liquidez. Y ahí es donde nos surgió la necesidad de resolver nuestro propio problema, que era, claro, no nos puede pagar ese 0,3. Entonces, vamos a hacer nosotros este producto bien hecho, que además nos permite hacer tapping y out, o sea, añadir y retirar liquidez con mucha facilidad. Y eso además veíamos que en otros protocolos tenía un costo del 0,25%. ¿Vale? Es decir, añadir liquidez aparte de los swaps, ¿vale? Y entonces dijimos, joder, pues es que aquí tenemos un producto, si podemos hacer nosotros, o sea, si tenemos ese producto para nosotros, ¿por qué no abrirlo? Y entonces nos hemos parado porque hemos considerado que vale la pena abrirlo y hacer este test de a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y ahí es donde surgió, es decir, de repente ahora es lo que te decía antes, ahora tenemos toda la liquidez disponible desde SwapWizard, que puedes comparar protocolos, comparar APRs, comparar TVLs, el propio router te indica cuál es dónde tienes que ir a pillar la mejor liquidez para ese intercambio. Entonces, o sea, quiero decir, es que teníamos que hacerlo, Claro. Claro, entonces surge como una continuación natural de todo lo que ya venías construyendo, ¿no? Y también es súper importante ese tema de baja la fricción en que una persona que no entiende al 100% todos estos conceptos, pues simplemente va y ya, o sea, solo con USDT solamente necesitas depositar. ¿Cómo funciona ese proceso y qué es lo que puedes llegar a hacer con SwapWizard las personas que no tienen mucho conocimiento de finanzas descentralizadas o que les da dolor de cabeza entrar a una pool de liquidez? A ver, o sea, aparte de intercambios, ¿vale? De decir, pues tengo un token que quiero cambiar por otro y lo tengo en mi wallet de MetaMask o en cualquier wallet de autocustodia, pues lo que puedes hacer, por ejemplo, es pues filtro por stablecoins, ¿sabes? Y digo, oye, pues yo solo filtro por stablecoins y voy a hacer un par que pues tenga unos datos que me sean convenientes. Y entonces, ¿qué ventaja tiene especial? Que si tú, por ejemplo, solo tienes, me lo invento, DAI y quieres hacer un pool de USDT-USDC,
no necesitas ir a buscar en qué AMM te van a dar el mejor cambio DAI por USDT, cambiar el 50% por USDT, luego ir y buscar cuál es el que te da mejor intercambio DAI USDC, porque muchas veces la gente no lo sabe, pero es mejor cambiar el 100% de DAI por USDT y luego el 50% de USDT por USDC. Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a tener, cómo vamos a, quiero decir, no solo cómo lo vamos a saber, es decir, cómo si quieres tener criterio financiero para hacerlo de forma optimizada, ¿qué vas a perder? Horas yendo de protocolo en protocolo comprobando cuál es el mejor swap, cuál te cobra menos, pues lo lógico es que busques algo que te dé ese acceso fácil y rápido, ¿no? Entonces, el que puedas operar, pues eso, con un token, con varios tokens, que lo tengas todo agregado, que no tengas que salirte a un frontend, otro frontend, ahora en el DEX, ahora en el LP, o sea, que no tengas que ir comparando si quiero hacer este pool USDT, USDC, prefiero Pancake, Uniswap, o sea, directamente los comparas porque te salen los resultados, ¿sabes? Entonces, creo que eso es brutal. Y luego también tiene indexada información de proveedores de terceros, con información desde, por ejemplo, cuáles son los pares trending para gente que ya es más arriesgada o que busca otro tipo de dinámicas, pues en los últimos 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, o de cada par, pues una información específica, incluso el scoring de cada par, y ya te digo, todo sin salirte de SwapWizard, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno, manejable, ¿no? De gestionar. Y bueno, sí. A mí me hubiese gustado mucho tenerlo porque te digo, yo era de las que tenía que escarbar, ir a Defillama, en Defillama ver, luego no coincidía nada. O sea, lo que te decía del pool, cuando ibas al pool y lo veías no se parecía en nada. Bueno, pues... No, y luego si son activos que tienen distinto precio, tienes que ver los rangos, ¿no? Y tienes que ver cómo vas a hacer. Una cantidad de cada uno. Luego, por ejemplo, en nuestro caso, en la misma transacción atómica, si hay un sobrante, se te devuelve en la wallet en el token que has aportado. ¿Sabes? No se te queda ahí un restillo que al final no ha agarrado y se te queda colgado en la wallet, ¿sabes? Pues no, todo eso está calculado para que sea más limpio, ¿no? El proceso. Claro. Oye, con esto en mente ya, o sea, siendo súper revolucionario ya SwapWizard bajando esa fricción, me contabas también que tienen MCP o que están desarrollando esto para que sea mucho más sencillo. Me gustaría que nos platicaras un poco de eso para entrar ya hacia el bloque final del episodio, que hablemos un poquito más de las tendencias y lo que tú ves en cuanto a IA y cripto. Pero si quieres, iniciemos con eso del MCP. Sí, bueno, en el caso del MCP al final es como las nuevas APIs, ¿no? Antes estaban tan de moda las APIs, de conecto vía API esto y por la puerta de atrás me conecto así. En el caso de los MCPs al final es que los modelos de lenguaje te encuentren a ti o que los modelos de lenguajes puedan usar tu producto. Es decir, que no esté solo hecho para que tú vayas, pongas filtros y demás, sino que como en un ejemplo que tenemos en LinkedIn, el último podcast el post que compartí en mi newsletter, iba precisamente de un test que había hecho el CTO en el que le decía a un agente, ve a SwapWizard, en este caso le orientaba, ve a SwapWizard, busca en la BSC el par con mayor APR, coloca $5, espera 15 segundos y retíralos. Y veías perfectamente cómo se ponía la gente con puro código, plim, 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 y pasaba. Y además, lo bueno de esto, que es lo más fascinante de los que estamos en este mundo, es que no me tienes que creer. Es que tú te vas a ese post y ves el link de la transacción. Y ves perfectamente que todo eso que has visto en el vídeo ocurrió, porque hoy en día, ¿por qué te vas a fiar de un vídeo? ¿Sabes? O sea, pues tienes en este caso el hashtag de transacción. Entonces, puedes ver que el vídeo no es fake. Es decir, una máquina fue, buscó, encontró y cumplió las instrucciones y salió. Entonces, eso es el MCP. Entonces, creo que en este sentido, que creo que por ahí iría la pregunta, yo creo que de cara a cierre y demás, cuando tú vas a ver los pools de liquidez, que otra de las partes apasionantes y fascinantes de los pools de liquidez es la transparencia con la que ocurre ese intercambio. O sea, que tú dices, ¿de dónde vienen mis comisiones? ¿Por qué cobro yo como proveedor de liquidez? Porque esta wallet ha cambiado por esta wallet y a mí me ha dejado un fee, una comisión. Cuando tú ves la operativa que ocurre dentro de los pools, un porcentaje altísimo son bots de arbitraje. Es decir, no son retail, no son usuarios retail que van y hacen swaps. Son bots de arbitraje que pillan de aquí, pillan de allí, o sea, y ajustan y arbitran el mercado con esos huecos que abren los pools al depender de la liquidez de los pools, sino de ese mercado, de esa lista, ¿no? De orden. Entonces, sí. ¿Cómo no vas a diseñar hoy una herramienta que esté lista para que la IA la use? Más bien, y justo más bien la pregunta, ya sea hablando un poco de las tendencias, de cómo va esta tendencia, pues, ¿cómo encuentras la razón para seguir construyendo para humanos? Y, o sea, a mí sí me gustaría como tu perspectiva en torno a esta pregunta. O sea, ¿por qué construir para humanos cuando ya el 80-70% de las transacciones suceden con los bots? Pues es una pregunta muy buena y muy disruptiva, ¿no? Porque es así como llevada al extremo de ¿para qué construyes para humanos, no? O sea, sí. Pues, por una razón, porque al final yo tengo la tendencia a creer que todo va tan rápido como a mí me pasa la vida, o tengo la sensación, pero en verdad luego la realidad no va tan rápido. Es decir, todavía sigue habiendo usuarios, todavía sigue o sea, es decir, para poder incluso dar instrucciones tú tienes que aprender, ¿no? Entonces creo que por hoy todavía hay que servir al ser humano que luego le dirá a ese agente de IA, hazme esto así, ¿sabes? Pero todavía tiene que seguir trasteando y seguir haciendo. Entonces creo que en el punto actual lo que no puedes es renunciar a construir para las máquinas, porque entonces sí que ya te estás quedando obsoleto por defecto, pero todavía tiene sentido construir también para que lo usen las personas, ¿no? Dicho lo cual, a la velocidad a la que va la IA,
¿por qué me hace a mí pensar que con todos los datos disponibles y con un mínimo criterio por mi parte o selección de preferencias de mi parte, no va a tomar mejores decisiones que yo? Que soy un Claro, ser humano de sesgos, ¿sabes? O sea, es claro. decir, porque yo me crea inmune a eso, no, tenemos un montón de sesgos, somos racionales, perdón. Se supone que somos racionales, ¿no es verdad? Irracionales en muchas cosas. Exacto. Entonces, pues bueno, tenemos, lo que sí es que tengo clarísimo que estamos en las cotas más altas de incertidumbre. Yo tengo un hijo que tiene 9 años. Dentro de 9 es mayor de edad, pero es que ¿cómo será el mundo dentro de 9 años? ¿Sabes? O sea, ¿tendrá sentido que vaya a la universidad? La universidad será como es Sí, hoy. Y si nos ponemos a pensar en todo esto, cómo decala con el tiempo, pues vamos, se nos va la conversación a otra dimensión. Porque esto sí. es muy disruptivo, porque aborda finanzas y va más allá de las finanzas incluso, pero es que cambia muchísimas cosas. Yo, de hecho, donde veo que, bueno, de hecho conozco gente que han dejado el mundo, digamos, intelectual y se han hecho fontaneros. O sea que no lo descartemos en un momento determinado, que la demanda pues puede estar ahí. Sí, sí, no, 100%. Y es que aparte el crecimiento es exponencial, es decir, la IA de mañana va a ser 10 veces mejor que la de hace un mes, ¿no? O sea, y es exponencial. O sea, eso es lo más increíble de todo, lo que me da, más da miedo, ¿no? Bueno, miedo, o sea, al final es un miedo así como con cierto gustito de oportunidad, ¿no? Claro, Pero claro. fíjate, Sí, porque hay oportunidad. cuando hasta el Papa le dedica una encíclica, el tema es curioso, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. sí que va a ser muy disruptivo, muy disruptivo, muy disruptivo. O sea, porque al final yo creo que tener máquinas que generen dinero va a ser una dinámica, porque van a tener más capacidad las máquinas de generar ese dinero probablemente que muchas personas, ¿no? Sobre todo en determinados ámbitos y sectores. Otra cosa es que yo me imagino que a la robótica le llevará más tiempo, pues lo que decíamos, pintar una casa, construirla, cambiar, ¿sabes? O sea, que se te estropee el tal o hacer el mantenimiento del ascensor, no sé hasta qué punto, pero me imagino que también se acelerará mucho todo esto, porque al final donde detectas necesidades hay capacidad de generar ingresos y Claro. bueno, eso está ahí, ¿no? Es decir, tú ya una vez que tienes la IA, le metes las piezas de un robot y empiezas a encontrar soluciones, o sea que quizás muchos de los puestos de trabajo que hoy vemos en cuarentena o en duda migren hacia ahí, hacia, pues vamos a automatizar cosas. 100%. Conviertes ese miedo, como dices, en oportunidad, porque con tantas cosas sucediendo, hay muchas cosas que puedes hacer. O sea, ya puedes poner a tus agentes justamente a producir por ti y ni siquiera tendrías que intervenir demasiado, ¿no? Entonces, con eso en mente, o sea, ya para ir cerrando, ¿tú qué perfiles crees que se pueden volver irrelevantes y cómo puede destacar una persona eh, tomando en cuenta todas esas tendencias? Uf, perfiles irrelevantes. Eso es muy duro de encajar. La gente más no lo quiere oír. Pero a ver, yo creo que al final cualquier trabajo que suponga el tener información en la base de datos puede ser fácilmente irrelevante. Es decir, yo creo que los abogados van a... Muchos abogados, ¿sabes? O sea, pues los mejores, los que resuelven realmente y esos no, pero muchos abogados van a pasarlo seguramente mal. Al final es un trabajo de conocerte las reglas, ¿sabes? Claro, Y aplicarlas. O sea, esto yo creo que lo va a hacer mucho mejor una máquina. Yo, de hecho, hay muchas consultas que, aunque la IA, seguramente que por alguna regulación me diga, pero no dejes de consultarlo con un abogado, no dejes no sé cuánto, bueno, o sea, creo que quizás porque me he pasado en todos los años de los que estuve en banca discutiendo con muchos abogados en plan, pero dime cómo sí, o no sé qué, no sé cuánto, y buscando la manera de que sí, las cosas fuesen que sí, y conozco el mindset de los abogados, ¿vale? Entonces, claro. creo que en ese sentido sé hackearlos bastante bien gracias a la IA, ¿no? Pero bueno, ese tipo de perfiles. Luego, pues la contabilidad va embebida en muchas cosas. No sé, o sea, es difícil de predecir, pero vamos, o sea, creo que los básicos, lo que considerábamos básicos antes, son los que lo tienen más jodido. Así entre. Sí, sí, todos aquellos que justamente igual, incluso los doctores que necesitan, como tú dices, o sea, básicamente buscan dentro de una base, o sea, dentro de su base de conocimiento, cómo dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, eso la IA ya lo puede hacer mucho más rápido y en No varios sé. libros, Pero yo, por ejemplo, las últimas veces que he ido al médico, yo siempre voy al médico y pues sí, de finanzas yo sabré mucho o lo que tal, pero es que cuando me habla un médico siempre me quedo con cara de debo ser gilipollas porque no entiendo nada, ¿sabes? Y de repente, últimamente, claro, lo que hemos conseguido con la IA es que es entender cualquier cosa, ¿sabes? Es decir, entonces yo de repente llego, le digo, es que el médico me ha dicho esto, o fíjate en mí, no sé 100%, cuánto, y me lo convierte en comprensible. Y digo, será así de fácil, claro. porque no me lo han explicado así, ¿sabes? Entonces, es que mejora muchas de las cosas que estamos acostumbrados a que, bueno, pues tiene que ser así porque lo dice el que sabe y yo me quedo sin saberlo. Pues no, ¿sabes? Ahora me entero de por qué las cosas son así y eso es la leche. Claro, ahora lo puedo corroborar. Ahora le voy a ir a preguntar a Mía si qué fue lo que me dijiste o si lo que me Sí, dijiste realmente tiene sentido, ¿no? claro, eso es, eso es. Pero sí, yo creo que sí, hacia allá vamos. Y perfiles, incluso te decía que estaba leyendo un libro de Yuval Noah Harari,
que habla sobre esos retos que representa la IA y habla justamente sobre la diferenciación entre los doctores y las enfermeras. Dice que las enfermeras, como tienen una relación más cercana con el ser humano y su trabajo es más cercano, pues se van a volver incluso las enfermeras y enfermeros más relevantes que los doctores. Entonces, es muy loco pensar en todas estas cosas. Tiene todo el sentido, porque al final, si tú tienes un corte, las grapas, ¿sabes? O sea, que te tiene que coser, te cose la enfermera. Para decirte, tienes un corte. Pues te hace una foto la enfermera y te dice, mira, dice la IA que tienes un corte de esta profundidad, que no sé qué, no sé cuánto, que requiere tal, me explico. Y es verdad que, bueno, todos tenemos mucho, que no te autodiagnostiques, que todavía no son médicos, pero seamos serios, o sea, van a un ritmo brutal. O sea, yo de repente me sale una herida en un pie o 4 granos, le hago una foto y le digo esto y el resultado Sí. es asombroso. Entonces podemos Una hacer locura. los que esto no, todavía no, pero en realidad es que sí. Sí, sí, 100%. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras sobre qué sigue para Swap Wizard, cuáles son los retos, por ejemplo, cuál es el reto más grande que enfrentas ahora y cuál es tu visión para posicionarlo dentro de los siguientes 6 a 12 meses. Vale, nuestro reto ahora mismo, testada ya la infraestructura y demás, es el mundo growth. Es decir, necesitamos que todo el mundo entienda cuáles son las bondades y las ventajas de Swap Wizard y llegar a ese grupo de personas para los que entendemos que lo van a valorar especialmente, ¿vale? Entonces, tú sabes que cuando construyes en DeFi, tú apareces ya listado en DeFi Llama y ya eres una herramienta y una infraestructura que está disponible para el mundo entero. Entonces, la capilaridad, esa arborescencia de que en cualquier parte del mundo entero te puedan descubrir, requiere, pues, eso, o sea, una red muy arborescente, muy arbórea de llegar a muchos planos, ¿no? Entonces, Latam es el primer mercado que queremos explorar por razones obvias, o sea, no lo hemos tocado, pero en verdad el haber visto devaluaciones fuertes de divisas y datos de inflación tremendamente importantes, especialmente, por ejemplo, relevantes en Argentina, cada vez menos, pero ahí están, creo que les hace mucho más sensibles y la cuota de autocustodia y de usuarios criptos es bastante relevante. Entonces, creemos que es un mercado muy potente para empezar. Hemos tenido ya acercamiento de también gente que quiere hacer, a raíz de la primera vacante, ¿no?, de la TAM, de gente que quiere hacer lo mismo en Dubái, y Dubái nos parece un mercado también súper sexy de cara a traer volúmenes. Y bueno, pues en 2 capas, ¿no? En llegar a gente. Bueno, luego, esto no lo hemos comentado, pero creo que está muy bien. Creo que al final todos, o sea, y verás la gente que entra a investigar y demás, que hay mucha gente que puede hacer suya la herramienta. Es decir, nosotros lo llamamos Wizard, es una infraestructura, pero vía API cualquiera La puede marca tener blanca, ¿no? Wizard, eso es. Cualquiera puede tener su propio Swap Wizard. Y eso es muy, muy, muy potente. Muy potente. Porque ya te digo, porque funciona todo on-chain, no hay ninguna manualidad, no hay ningún tipo de facturación y demás. Es decir, son widgets que se autogestionan y creo que eso nos puede dar esa gran capilaridad, ¿no? Y luego, sobre todo, pues, los resultados, el hecho de que en el caso del zapping y out, pues no tenga comisión, ¿no? O sea, salvo la propia del swap. Entonces, creo que bueno, que eso puede ser clave. Y ese es el punto en el que estamos. Ahora nos toca generar mucho contenido con pequeñas píldoras para que la gente entienda, pues, ese potencial, ¿sabes? O sea, que el dinero que la gente tiene en autocustodia, pues se puede invertir, mover, cómo hacerlo, cómo hacer distintas estrategias. Pues lo que decías, ¿no? Alguien que no quiere arriesgar, o alguien que tal, o alguien que quiere, pues, invertir solo dólar, pero hacerlo para que le vaya comprando otro criptoactivo como Bitcoin. O sea, no te tienes que ir a nada demasiado arriesgado. O incluso gente que quiere ser más agresiva y que lo que quiere es, pues, estar donde está el volumen o el momento y tener esa información y cómo aprovecharla. Bueno, pues creo que nos falta hacer ese ejercicio de evangelización y de extender esa capilaridad, ¿no? Porque eso está en blockchain, en 5 redes EVM, en Polygon, en la BSC, en Ethereum, en Base y en Arbitrum. Y pues ya te digo, están ahí listados desde Curve, Balancer, Pancake, Uniswap, o sea, todos los protocolos conocidos en todas sus versiones. Y pues es tremendamente fácil de usar, tremendamente fácil de usar. Incluso no tiene Know Your Client, no tienes que dejar tu email, el contacto por soporte es directamente con la wallet. O sea, que creemos que reúne los elementos para que una vez que se dé a conocer, pues la gente pues la quiera integrar desde en sus propias academias, ¿sabes? Tú tienes imagínate una academia de cripto, le enseñas a la gente a invertir pues, su dinero, o cómo entrar, salir de un pool y demás, pues lo puedes hacer de forma agregada. Tienes toda la información en una plataforma para darle esa formación y que usen pues tu herramienta de tu academia, ¿no? Con esa marca blanca. Entonces, creemos que ahí hay mucho potencial y que es la manera, además, de que la autocustodia se vuelva relevante, que la autocustodia tiene mucho que dar. Yo soy como los de las aldeas galas estas que se resisten, como las de Asterix y Obelix. Pues yo igual, me parece que DeFi o que la autocustodia y tal, yo creo que tiene más sentido que nunca, más sentido que nunca. Claro, hay que defender esa autocustodia y también recupero lo que decías de justamente ese reto. O sea, muchas veces el reto en torno a estos, protocolos cripto es el tema de la educación y el contenido. Sabemos que hoy en día el contenido es rey, pero con tanta saturación, con IA, la competencia se vuelve mucho más feroz. Entonces, yo creo que un reto importante, sí, justamente en este tipo de emprendimientos es saber encontrar los ángulos correctos y saber diferenciarte porque hay mucho ruido allá afuera, ¿no? Y Es bueno, verdad.
Está clarísimo. El coste de la atención hoy en día creo que es lo más relevante. De hecho, creo que lo aumentamos. O sea, que los canales específicos Web3 son también súper relevantes. Es decir, cuando tú te vas al plano Web3, ya no contactas, no saturas las bandejas de entrada de email. Ya dices, conecto con esta wallet, que no sé si es de Pepe, de Juan o de María, pero que tiene una serie de criptoactivos desplegados en las redes en las que yo opero y además pues está en 2 o 3 AMMs que son los que puede comparar si hace la SwapWizard. Entonces, el tener ese acceso directamente por ese marketing Web3, ¿no? Que también es el gran desconocido, ¿no? Y esas redes Claro. Web3, que tampoco es que sean mainstream, pero si quieres pues afinar tiros más finos, sin tener que hacer la parte, digamos, pedagógica de todo esto, sin tener la parte pedagógica de todo esto, pues bueno, también existen. Que sean los grandes desconocidos del mundo Web 2 no quiere decir que no estén ahí, ¿no? O sea, que creo que eso también va a ser chulo de ver y desafiante. Claro. Y bueno, ya por último, para conocer un poco más de justamente esta visión que tienes para SwapWizard, o sea, si tuvieras una varita mágica y dijeras, o sea, queremos llegar a esta cantidad de usuarios, ¿cuál sería ese número ideal de usuarios al que les gustaría llegar? Fíjate, no lo he medido en número de usuarios porque te vuelvo a decir que al final el peso lo mido más en volumen, ¿vale? Pero, El o volumen sea, también. con acabar el año o incluso el mediados del año que viene con un 1% de toda la cuota de los Text Aggregators, un 1%, tendríamos un objetivo cubierto. Un 1%, nada Claro. más. Con eso Sí, sí, sí. ya tendríamos, o sea, piensa que al final ese 1%, o sea, los primeros van a traerte orgánicamente al resto, ¿sabes? Porque una vez que tú te familiarizas con la herramienta y entiendes sus bondades y ves con la facilidad con la que esto pasa, es que se lo cuentas al de al lado, es impepinable. Y entonces es mucho más fácil cuando ya llega al 1% que lo demás pase. Si tú tienes un buen producto, lo cuidas y demás, ¿no? Claro. Pero sí, para que te hagas una idea, o sea, con un 1% de todo el volumen que mueven los Dex Aggregators, volumen 24 horas, te hablo, Claro. estaríamos ya en un objetivo digno. O sea, Sí, sí que habríamos. es verdad. Sí, sí que es verdad que el volumen es justamente más importante, ¿no? Entonces, bueno, genial. Pues no sé si haya otra cosa que la cual quieras platicar, compartir aquí con la audiencia, ya para que vayamos terminando. Voy a dejar todas las redes, obviamente, de SwapWizard, de Edifier, tu LinkedIn, para que las personas vayan a conocer la plataforma, vayan a probarla. Y igual dejo un link aquí en la descripción del video para que las personas puedan ir a probar SwapWizard, ver y pues nos den feedback en ese sentido. Y pues nada, no sé si quieras agregar algo más, Mari Carmen. Nada, que muchísimas gracias por tu tiempo, que ha sido súper agradable mantener esta charla y que bueno, que ojalá muchas más y que ojalá la TAM sea un gran usuario de SwapWizard y sigamos compartiendo, ¿no? O sea, ¿qué ha Sí. pasado? ¿No? Después, o sea, 6 meses después, ¿dónde estamos? Sí. Ojalá poder venir con buenas noticias. Así será, Mari Carmen. Y bueno, yo también espero que sea como el parteaguas de también de nosotros tener una buena relación. Nosotros aquí estamos, ya sabes, en la TAM con el tema de growth y tal. Y bueno, también hemos ayudado a muchos protocolos, como te comentaba fuera de cámaras, ¿no? A entrar, a introducirse aquí en la TAM. Entonces, yo estoy seguro que solamente es el inicio de esta relación entre nosotros. Y pues nada, increíble poder platicar de un producto tan revolucionario, disruptivo y que realmente veo que tiene o sea, una necesidad que está supliendo en el mercado. Entonces, pues nada, gracias por construir SwapWizard desde Defier y pues creo que sería todo por hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas gracias a ti. Gracias. Y bueno, hackers de 8 cifras, nos vemos en el siguiente episodio y pues ya saben, todo en la descripción de este video y pues estén atentos porque seguimos creciendo. Chao.